juntos los hermanos. Así que bueno, Dios permita pronto. Vamos a orar y vamos a ir al pasaje de hoy, Romanos capítulo 3. Bendito Padre, pedimos Señor que tú estés en control de este servicio, control de la predicación. Gracias Padre por el desafío de los hermanos en Villa Dolores. Pedimos por ello que tú estés bendiciéndoles para que logren la meta que tienen. Y Padre, pon en el corazón de cada hermano aquí el que quiera, Señor, y que tú provees, porque tú das semilla al que siembra y es tu promesa. Si está el corazón que desea, tú provees para que lo podamos hacer. Entonces, Señor, bendice que podamos tener parte con la obra y este proyecto de lograr las sillas para allí, para Villa Dolores, Señor. Te pedimos por este primer proyecto. Pedimos, Señor, por tu palabra, que caiga en corazones fértiles en esta noche y que los hermanos en sus casas lean la Biblia y oren contigo cada día, Señor. Lo pido en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? A modo de introducción, hermanos, que venimos estudiando Romanos, Pablo escribe esta carta a los hermanos en Roma, hermanos que todavía no han tenido el privilegio de verles cara a cara. Quizás como nosotros en este momento no nos podemos ver cara a cara, algunos ya lo hemos visto antes, pero quizás hay personas nuevas que escuchan cada predicación y no les conocemos personalmente. Qué anhelo de verles, qué anhelo de poder encontrarnos un día y dar gloria a Dios de que te estás alimentando de la palabra de Dios y estudiando juntos, ¿no? Pablo le pasaba esto, entonces escribe esta carta a los hermanos en Roma. Algunos no los conocía, pero hay otros que sí, los cuales se la había ganado para el Señor y estos habían ido a Roma y allí habían comenzado iglesias. Entonces él está escribiendo esta carta, el deseo que tenía de ir, pero había sido estorbado y no había podido ir. El único que puede permitir algo en nuestras vidas es Dios, que es soberano sobre todas las cosas. Y Dios aún a veces permite que el adversario, nuestro enemigo, Satanás, ponga trabas para probar nuestro corazón y nuestras intenciones. El Señor mira todas estas cosas, ¿no? Pablo tenía ganas de ir, pero no pudo ir hasta esta carta. Y él entonces escribe que él estaba pronto y dispuesto para anunciar el Evangelio. Espero que tú, que ya conoces a Cristo, ya estés listo y dispuesto para anunciar el Evangelio en cuanto tienes oportunidad a todas personas. Y él dice, el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y comienza allí, Evangelio, buenas noticias, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este es el texto, ¿no es cierto?, de los versículos que tienen que memorizar los niños justo en esta clase del día de la mañana del domingo. Y hermanos, de allí comienza Pablo a hablar a diferentes grupos de personas que estaban allí en Roma, los cuales, de alguna forma, algunos escucharon el Evangelio y rehusaron creer. No solo rehusaron creer, sino que se oponían. No eran parte de la iglesia, por supuesto, pero estaban en la ciudad de Roma. Y ellos directamente no daban gloria a Dios, no les reconocían como Dios y honraban cualquier cosa en lugar de Dios. Honraban imágenes y ellos habían hecho todo tipo de imágenes. Y eso que causó un endurecimiento en sus corazones y llegó al punto donde Dios les entregó a su forma de vida, a su pecado. Como no es que Dios los llevó a pecar, pero Dios los soltó, los dejó, los entregó, porque ellos rehusaron creer en Dios. Entendieron que Dios creó los cielos y la tierra, entendieron que Dios quiere salvarles y pagó el precio con su Hijo en la cruz, pero ellos rechazaron. Entonces Dios le dejó, le entregó allí dice, pasiones vergonzosas, deseos vergonzosos de la carne, ¿no? A mentes corrompidas, a hacer cosas que no convienen. Y vemos la depravación del hombre.
que es producto ¿de qué? De alejarse de Dios, de rehusar a Dios, ¿no? Rechazar a Dios. También encontramos de que pues había una lista de pecados, ¿no es cierto?, que generaba todo esto alejarnos de Dios. Y estaba otro grupo de personas que eran como moralistas. Ellos tenían un tipo de conducta lo cual ellos estaban tratando de acusar a los que hacían tal cosa, ¿no? Estos no creen en Dios y viven mal y hacen esto y aquello. Pero ellos sí creían en Dios, pero no se arrepentían de sus pecados. Entonces Pablo le está diciendo que están en la misma condenación, bajo la misma situación que aquellos otros. ¿Por qué? Porque por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Entonces encontramos las personas que rechazan bajo condenación. Encontramos personas que creen en Dios, pero no se arrepienten. No se arrepienten. Creen que sus obras solamente es suficiente para ser salvo y están bajo condenación también. También vimos que Pablo se dirige a los judíos, a los que ellos estudiaban la ley, los 10 mandamientos y toda la ley, todos los libros de Moisés, eran su base fundamental de estudio y conocían todo lo que dice allí desde Deuteronomio, desde Génesis a Deuteronomio. Y de esta forma ellos podían ser maestros e instruir a otros, pero ellos mismos cometían pecado. Entonces tenían conocimiento, pero no podían cumplirla, porque cometían con transgresión pecado. Así que se encuentra este grupo, los judíos, conocedores de la ley de Dios, pero también cometiendo pecados. Y ellos decían, tú que enseñas que no tienes que robar, hurtas. O sea, vos le decías al otro que no robe, pero vos estás robando. Estás bajo el mismo castigo. Eso es lo que está diciendo allí Pablo en estos pasajes que leímos anteriormente. Y llegamos al capítulo 3, en donde entonces dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Que era una señal del pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Y Pablo responde a esta pregunta. Mire, mucho. Tiene una ventaja. Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Bien. ¿Qué significa eso? Que Dios escogió a su pueblo para entregarle la palabra de Dios. Dios escogió a su nación, allí a Israel, para entregarle la palabra de Dios. Esa es una gran ventaja. ¿A quién habló Dios en el monte Horeb? ¿A quién fue? A Moisés. Y en el Sinaí, ¿a quién le entregó los mandamientos? A Moisés. Y Moisés había sido llamado para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y compartirles la ley de Dios, el pacto de Dios con los hombres allí. Una ventaja grande que Dios escogió esta nación. Y entonces al judío tiene ventaja, le fue confiada la palabra de Dios, le fueron dadas las promesas de Dios. Y en cuanto a nosotros, ¿qué? Y bueno, dice la palabra de Dios que el Señor nos ha dado vida a nosotros, pero antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos sin esperanza, sin Dios, y estamos ajenos de las promesas de Dios. Pero en Cristo nosotros somos participantes de esas promesas. Así que dice versículo 3, ¿pues qué? Hay una pregunta allí de Pablo diciendo, ¿pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. Porque uno dice, bueno, pero Dios le ha dado la palabra a los judíos y ellos han rechazado.
Pues qué, hay personas que rechazan lamentablemente, hay personas que aceptan. Lo mismo entre todas las demás naciones que no somos de Israel, que no somos judíos. ¿Cuántas personas escuchan el Evangelio, pero rechazan? Allá Juan 1:2 dice, a los suyos vino a su pueblo, vino ahí a Israel, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hoy en día también predicamos la palabra del Señor y hay muchos que rechazan la palabra de Dios. Así que Pablo le está diciendo, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. Y explico de otra forma esto todavía. Hay personas que cuando le hablamos que Jesucristo dice que todo aquel que muere en sus pecados irá al infierno, un lugar de tormento para el alma por no ser salvos, por no haber aceptado el rescate de Dios, por morir en sus pecados. Y las personas a veces dicen, yo no creo que haya infierno. ¿Y qué si no cree? ¿Eso hará de que no exista el infierno? No, el infierno existe. Ahora, ¿para quién lo hizo? Lo hizo para el diablo y sus ángeles, pero también para todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Hay personas que niegan el infierno, como niegan el cielo. Hay personas que dicen, una vez que morimos acá se acabó todo, no hay cielo. Nadie va a ir a un lugar llamado el cielo. Pues la Biblia dice que hay un lugar llamado el cielo, donde está Dios, ¿sí? Nos habla de 3 cielos, la Biblia. El cielo que vemos, primeramente las nubes, donde están los pájaros, las aves. También vemos el segundo cielo, que sería el lugar donde ya está allí los planetas, el sol, las estrellas. Y el tercer cielo es la morada de Dios mismo, donde dice que aquellos que hemos recibido a Cristo, ausente del cuerpo, presente al Señor. ¿A dónde? Allí en los cielos. Y hay personas que escuchan y dicen, no creo. Y podemos decir lo mismo que Pablo. ¿Y qué? ¿La incredulidad de ellos hará que no exista el cielo? No, el cielo está allí. Está el lugar del infierno. Y allí Dios inspira a Pablo diciéndole que si ellos han sido incrédulos, su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios. No, Dios sigue siendo fiel, aunque el hombre no lo crea. De ninguna manera, dice versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Sabe que el pasaje ese está allá en Salmo 51? La oración de David arrepintiéndose por el pecado que había cometido. Y querido oyente, mire, ¿qué está diciendo? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Necesitamos los seres humanos, todo varón, toda mujer, todo mayor, joven o niño, necesitamos reconocer que nosotros somos pecadores, que es nuestras palabras las que no son verdad. ¿Usted puede confiar 100% en el hombre? No, no podemos confiar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y cuántas veces usted habrá confiado en alguien? Por más que sea una persona muy cercana, un amigo, un pariente, ¿cuántas veces habrás confiado en alguien y te falló? Y te va a fallar. ¿Por qué? Porque es hombre. Y fallamos, los hombres fallamos. Aquellos que tienen amigos y aquellos que, hermanos y demás, y escuchar de que hable alguien mal de ti, de la persona que menos pensaba. Y vos decís, pero ¿por qué habló mal de mí? Porque somos hombres. Entonces dice la palabra de Dios, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Reconozca a todo hombre, toda mujer, en este momento, de que nosotros somos débiles por causa del pecado. ¿Sí? Sabe que no hay un ser humano que no haya mentido.
Hay solamente uno que nació sin pecado, pero Él es 100% Dios y 100% hombre, Jesucristo. Nunca hubo engaño en su boca. Pero de allí en más, grandes personajes bíblicos encontramos que dijeron cosas, hicieron cosas que estaban mal. ¿Por qué? Porque el hombre falla. Dice la palabra de Dios, versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Bueno, Pablo, ¿qué hace? Él se pone en el lugar de los filósofos, ¿sí? Como en los días de hoy. Personas que piensan y que dan sus pensamientos y de allí sacan sus proverbios, sus dichos, sus razonamientos. Entonces él se pone en el lugar de estas personas y dice, entonces si nuestra falla hace que Dios sea más exaltado, ¿por qué nos culpa? Porque son pensamientos humanos eso, ¿no? Y dice, como hombre hablo, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es justo. Él es santo, Él es justo, Él es verdad. Y su santidad es inquebrantable, hermanos, amigos. Y Él ha dicho, y lo que ha dicho hará. Él ha dicho que todo aquel que crea en Él será salvo, pero el que rehúsa a creer, la ira de Dios está sobre él. El juicio viene sobre las vidas de todo ser humano. Entonces, Él no miente. Él ha dicho y hará. Ahora también Dios ha dicho de que hay en nosotros la oportunidad de escoger, como se lo dijo también varias veces al pueblo de Israel. O vida o muerte. Escoge pues la vida, dice Dios, y nos anima a esto. Escoge, he puesto ahí la vida y he puesto la muerte. Y usted escoja, ¿qué va a escoger? Escoja la vida, dice Dios. Tenemos a Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Ahí tiene usted para escoger entre la vida y la muerte. Y Dios te dice, escoge la vida, escoge a mi Hijo, que Él ha dado su vida en la cruz. En Él he juzgado el pecado de todo el mundo. Quiero perdonarte, quiero salvarte, escoge a Jesucristo, escoge a mi Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho esto. Ahora en la persona de Jesucristo, todas las personas que le acepten y sean salvos, irán al cielo. Pero al rechazar a Jesucristo, todas aquellas personas que no quieren recibir a Cristo, rechazan a Jesús, esas personas no irán al cielo. Ya está. ¿A dónde van a ir? Por rechazar. Porque ya Dios lo ha dejado escrito. Si aceptas o rechazas. Ahora, sigue diciendo Pablo, hablando como hombre, porque si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? ¿Sí? Había en aquel tiempo personas que decían eso. Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Era un dicho de aquel tiempo que decían estos cristianos se comportan peor y para que le venga el bien. Era un dicho que no era real. Entonces Pablo está llamándole la atención a las personas que están en Roma diciendo eso. ¿Qué pues? Llegamos al versículo 9 y terminaremos en el 20, hermanos, esta noche. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ahora dice Pablo, como judío, como hebreo, dice, escuchen, aquellos que hablan, esos filósofos que niegan a Dios y se burlan de nosotros y hacen estas preguntas, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y dice, en ninguna manera. Nadie es mejor que nadie. Somos todos pecadores. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. ¿Ves todo lo que vino hablando después de haber dicho, no me avergüenzo del Evangelio porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Después de haber dicho eso, empieza a mostrar todos cómo estamos acusados ante la justicia de Dios, la santidad de Dios y condenados por nuestros pecados. Y ahora dice, ¿somos acaso mejores? No, somos todos pecadores. Ya están todos acusados, están todos allí condenados por el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es la condición de todo ser humano. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y usted dirá, pero si yo busco a Dios. ¿Sabe que lo que Dios está acá mostrando, no hay quien busque a Dios honestamente? Porque las personas muchas veces dicen que vienen a buscar a Dios, pero vienen a buscar a Dios por un beneficio superficial. Alguien está enfermo, buscan a Dios para que ore, para que se sane esa persona. Alguien tiene un problema de falta de trabajo, problemas económicos, buscan a Dios. ¿Para qué? Para tener dinero, para tener trabajo. ¿Es Dios honestamente, querido oyente? Buscar a Dios de la forma correcta es buscar a Dios para pedirle perdón. ¿Por qué? Porque pecamos contra Él. Quebrantamos todos los mandamientos de Dios. Quebrantamos todos. No le amamos a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, como Él nos pidió. No le hemos puesto en primer lugar a Él. El ser humano comenzó a hacer imágenes y postrarse y adorarse a cualquier imagen y a cualquier otra cosa menos al Creador. Y no buscamos a Dios para decirle, perdóname por haber hecho esto. No, no somos primero nosotros yendo a buscar a Dios para buscar perdón, para adorarle y ponerle a Él en el lugar correcto en nuestras vidas. ¿No? El hombre cuando dice que busca a Dios está buscando, yo busco a Dios, ¿para qué? Por cosas superficiales y terrenales. No buscan a Dios. Piensan que Dios es un amuleto. ¿Sabe qué es un amuleto? Algo que algunos utilizan para la buena suerte. Predicaba hace varios años atrás en una cárcel aquí en la ciudad de Córdoba. Algunos se acordarán cuando estaba el penal de San Martín. Allí predicaba y por 2 años iba allí a predicar el evangelio, y en una de tantas historias que hay allí, ¿no?, de esa época, me encontré con un hombre que me decía, yo no entiendo por qué estoy preso. Él había estado robando, su vida era robar, y lo habían atrapado en un asalto, entonces quedó preso, y era reiterativo, ¿no?, la situación de este hombre. Y bueno, yo lo escuchaba y dice, yo no entiendo, dice, si yo llevaba el Nuevo Testamento, él llevaba un Nuevo Testamento, estos Nuevo Testamento de los Gedeones que regalan, ¿no es cierto?, es una parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, y él la llevaba en el bolsillo de su pantalón, y él pensaba que llevando ese Nuevo Testamento iba a poder robar y que no lo iban a atrapar nadie, porque tenía como un poder especial, un amuleto. Y se sentía él supuestamente como que Dios lo había dejado. Usted ahora puede entender que nadie busca a Dios realmente como debe ser buscado, sino que Dios nos buscó a nosotros. En el libro de Génesis, cuando Adán pecó, se escondió de Dios. Y era Dios quien vino diciendo, llamando al hombre, Adán, ¿dónde estás tú? Dios llama al hombre, Dios busca al hombre. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos hermanos, Dios viene a buscarnos a nosotros. Dios viene a buscar a la humanidad. Dios mandó a su Hijo buscando lo que se había perdido. Toda la raza humana en el pecado. Toda la raza humana se perdió. ¿Y quiénes son los redimidos y los rescatados? Aquel que cree, aquel que acepte en Cristo Jesús el perdón de pecados. Así que encontramos, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Qué es lo que es desviarse? Y desviarse es que vos tenés un camino para seguir y salirte del camino. Dios nos creó con un propósito. El propósito con el cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza es para que podamos tener comunión con Dios. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces poder conversar con Dios, poder razonar con Dios, poder vivir y compartir con Dios. Pero el hombre se desvió del camino, se desvió de este propósito y quiso hacer su existencia sin Dios y sin la presencia de Dios. Y de hecho, muchas personas hoy en día quieren negar a Dios y decir que no hay Dios y quieren vivir una vida así, pero sabe que hay noticias que al final de sus días, un día se encontrarán con ese Dios que ellos negaron y serán juzgados. Y querido oyente, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es una palabra fuerte, pero sabe que inútil, ¿por qué? Porque por el propósito que fuimos creados no lo cumplimos. Entonces, ¿qué es eso? Es inútil. Usamos muchas veces, he usado yo personalmente muchas veces un lindo ejemplo que aprendí de otro pastor, y es el de la silla. Alguien diseñó la silla. ¿Y para qué diseñó la silla? Para que nos sentemos. Pero muchas veces en una casa usamos la silla para otra cosa. Quizás usa una silla para apilar ropa, preparando todo para planchar la ropa o para lavar después la ropa. Ahora, ¿la silla fue diseñada para que ponga la ropa? No. Creo que hay otras cosas diseñadas para eso, ¿no? Un canasto de ropa. Pero muchas veces usamos la silla en otro fin, que no es el correcto. Y a veces se usa como una escalera, ¿no? Para subirse y alcanzar algo. Y diferentes cosas. Pero en algún uso incorrecto podemos romper la silla. Por ejemplo, he visto que hay personas que se sientan en la silla y se hamacan. ¿Han visto personas que se hamacan sobre las patas traseras de una silla? Y si es una silla de madera, pueden romper las patas de la silla. ¿Y qué hace con esa silla? ¿La vuelve? Inútil. No sirve. Eso es el sentido. Se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, venenos de serpiente, de áspides, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dicen, y creo que es muy cierto, de que muchas veces hay palabras que duelen más que un golpe. Hay palabras que salen de las personas con el único fin de lastimar, palabras corrompidas. Dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, la buena, la justa, para necesaria edificación, para ayudar a otro, para dar un regalo a otro cuando hablamos, que ayude a la otra persona. Y no para herir, lastimar o matar con esa palabra, corromper, dañar. Y dice que por causa del pecado hay veneno de serpiente. ¿Qué pasa con una serpiente venenosa, muy venenosa, cuando muerde a una persona? Está próximo a la muerte si no tiene el antídoto justo. Hay personas que han lastimado, y quizás eres una de esas personas que ha sido lastimada por la boca, por la lengua de otro, que han dicho cosas venenosas de ti. Hay cosas que quizás nunca sucedieron, no son ciertas y han dicho de ti, y eso te hiere, te lastima, pero hay un antídoto para esa mordedura y es Cristo.
Él puede sanar toda herida. Pero Cristo tiene que estar antes dentro de tu corazón, dentro de tu vida, para poder sanar. Él es el antídoto a todas esas cosas. Y también el freno a que nosotros tengamos ese veneno en nuestra boca. ¿Por qué? Decir cosas que lastiman a las otras personas no es algo que le agrada a Dios. Con su lengua engañan. Venenos de serpiente, de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Ha observado a veces personas están juntas y hablan bien uno del otro, parece que son amigos o amigas, pero después cuando están separados hablan mal uno del otro? Ahí está, la Biblia ya lo dice. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Cree, bueno, no me ve mi amigo, no me ve el vecino, no me ve el pariente. Pero Dios sí nos ve. Y no tienen en cuenta a Dios y no hay temor de Dios. Debemos tener cuidado con esto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya estamos terminando esta prédica, pero es muy importante el versículo 19. Y por un momento, aunque es otro tema, yo quiero decirle algo, porque hoy día hemos estado con el tema de dedicar un niño al Señor, y eso es tan lindo, ¿no? Y hablaba con los papás de que ellos tienen que instruir a ese niño. Y pongamos este ejemplo. Padres que quieren hacer bien, quieren educar a sus hijos. Y bien, en el andar diario, por allí, un hijo hace algo que no esté bien, que esté incorrecto, y de repente quiere venir, ya sea el papá o la mamá, y pegarle. ¿Sí? Y algunos creen que de esa forma lo van a corregir. Pero hay un problema con eso. Se está aplicando el juicio y el castigo sin haber enseñado la ley. ¿Escuchó? Dios no ha hecho eso con nosotros. Dios primeramente nos ha dicho, y desde Edén, de todo árbol del huerto podés comer, le dijo a Adán, pero del árbol que está en el medio del huerto no comerás de él. Porque si comes de él, vas a morir. ¿Ves lo que dijo Dios? Allí nomás en el comienzo de Génesis. Después, cuando Dios le dio la ley a Moisés, dijo, si hacen estas cosas van a vivir, pero si las quebranta van a morir. Entonces allí está la ley primero. ¿Cómo tendría que hacer un padre entonces con sus hijos? De la misma forma que ha hecho nuestro Padre, nuestro Creador, con nosotros. Y usted tiene que enseñarle muy bien a sus hijos, decirle muy bien, nunca tienes que gritar a tu papá o a tu mamá. Porque si le faltas el respeto, o a tu abuelo, si le falta el respeto a tu papá, a tu mamá o a tu abuelo, vas a recibir un castigo. ¿Entiende? Allí se le dijo la ley y se le dijo la consecuencia, la sanción. Entonces, cuando sucede eso, puede aplicar la sanción. Pero si nunca se lo enseñó, ese niño va a decir, ¿por qué me pega? ¿Por qué no lo está entendiendo? Parece que muchas veces el ser humano que quiere ir con primeramente el castigo y después le quiere explicar, no, tenemos que seguir ese orden que tiene Dios. ¿Sabe qué? Dios aún nos dice con el Evangelio de que todo aquel que cree en el Hijo Jesucristo ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Entonces allí nos dice, por creer ya no estás condenado. Pero también Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces usted puede ver que Dios ya ha dicho también, como lo había dicho en el Génesis, como lo dijo allí en Éxodo con la ley, como lo dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Si crees, eres salvo y no vas a ser condenado. Pero si rechazas el sacrificio de Cristo, la ira de Dios, el justo juicio de Dios,
va a caer sobre ti y vas a tener que responder por quebrantar todos los pecados y no haber querido aceptar el rescate que te ha dado Dios en Jesucristo. Cuando llegue ese día de juicio, los hombres van a tener la oportunidad de estar delante de Dios. Cuando hablo de los hombres, hablo de todas las personas sin Cristo, delante de Dios. Y Dios va a juzgar, dice, por las obras de los hombres. Apocalipsis 21. Y cuando estén en el juicio, los hombres no van a poder responder porque ya sabían la ley y sabían la sanción. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que toda boca se cierre. No puede decir, yo no lo sabía. Ya fui avisado. Y se acuerda que aún Dios escribió esto en sus corazones. Su conciencia le acusa o le defiende. Lo hemos leído anteriormente, capítulo 2. Terminamos con el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir. Ningún hombre puede cumplir la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley conocemos que mentir está mal, que hurtar es malo, que codiciar es pecado, que tomar el nombre de Dios en vano es blasfemia, es pecado, que adulterar es pecado. ¿Se entiende? Allí está, en Éxodo 20, los 10 mandamientos, y aquí lo aplica en Romanos capítulo 3, versículo 20, diciendo, esto es lo que sucede. Por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado. Nadie puede ser salvo, entonces, por las obras, sino por la fe. Quiero que llegamos al final con el versículo 28 de este capítulo que dice, concluimos, una conclusión. El apóstol Pablo dice, acá tenemos una conclusión. Hemos venido desde el capítulo 1 hasta acá. Quiero concluir para que entendamos. Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Fe en Cristo, fe en Dios, en el Salvador, aquel que dio su vida en la cruz, por mí y por ti. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de ley. No puedo cumplir la ley de Dios, porque soy humano, pecador. Pero Cristo la cumplió por nosotros. Ahora, poniendo la fe en Cristo, podés ser salvo. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le respondieron al carcelero de Filipos, Hechos 16, 31. Te animo a que creas en Cristo. Que Dios te bendiga en gran manera. Espero que este tiempo de la palabra de Dios sea de bendición a tu vida. Te animo a que leas la Biblia. Te animo a que cada día hables con Dios. Por favor, habla con Dios. Así como podemos hablar entre los seres humanos, mejor con Dios. Dios dice, estoy cercano a los que me invocan de veras. Háblale, cuenta todas tus tristezas, tus angustias, tus alegrías, tus gozos, tus proyectos. Cuéntale porque Él está interesado en ti. Tus dolores, cuéntaselo, porque Él llevó nuestras cargas allí en la cruz. Que Dios te bendiga en gran manera. Espero que haya sido de bendición la palabra de Dios. Lea la Biblia, hable con Dios cada día y mañana, si Dios lo permite, a las 7 de la tarde volveremos a estar para seguir estudiando el libro de Romanos. Si quieres, puedes leer el libro de Romanos, Nuevo Testamento. Después del libro de Hechos viene Romanos, estamos en el capítulo 3. Quiero saludar a mi querido amigo, hijo del corazón. Hay muchos que no nos conocen, otros sí nos conocen. No tenemos hijos propios, Dios no nos dio hijos, pero sí nos dio hijos del corazón. Y allá tenemos a Iván Casero conectado desde Rosario. Que Dios te bendiga, querido Iván, que Dios esté llenando tu vida, tu corazón. Y tengo
también a Víctor Carrizo. Oh, qué lindo. Muchas gracias por desearme feliz cumple. Víctor Carrizo, tenemos muy lindos recuerdos. Eran chiquititos cuando venían allí a la iglesia. Cindy Caro. Caro, sí. Mi querida hermana Caro y Lucas, saludo allí. Y tengo, oh, qué linda sorpresa. Tengo a mi prima aquí conectada, Roxy Vaca, lo está viendo. Así que saludo, prima, que Dios te bendiga y bendiga tu hogar, tu familia y todo lo que estás haciendo. Es una persona muy, muy especial, con un corazón muy, muy grande. Así que Dios te bendiga, querida Roxana. Muy bien, que el Señor les bendiga a todos, tengan un hermoso final de este día y una linda semana. Glorifiquen a Dios, denle gracias por la vida. Aquí justamente mi prima, ella hizo un grupo que se llama Amar la Vida, y realmente qué interesante ese título, ¿no? Honrar la vida, amar y glorificar así al que nos ha dado la vida. El Señor les bendiga a todos, los quiero y les espero mañana a las 19 horas si Dios permite. Bendiciones.